Dejé a un lado la paleta de colores y observé críticamente mi nueva obra. En un bosque de enormes árboles, una ninfa salía del lago de aguas tranquilas, un brazo apoyado en la orilla donde los colores jugaban con la vista. Su otro brazo le ofrecía a un joven de extravagantes atuendos que la miraba embelesado, su oscuro cabello revuelto por una cálida brisa que se podía sentir al tocar el cuadro. Pero mi vista seguía clavada en la mujer, en la ninfa de ojos verdes. Entré en el estudio que antes había sido de las hermanas Byron, que antes había sido nuestro. Mi hermana pequeña redactaba y yo ilustraba. Ya no. Todo se había acabado. Mi última pintura reposaba en la pared, secándose. Todo se había acabado. ¿Y ahora qué? Me giré para observar el cuadro una vez más. Era hora de cerrar el estudio. Ven, susurró alguien. Miré a mi alrededor, sobresaltada, pero no había nadie más que yo. Ven, repitió, los labios de la ninfa moviéndose. Me acerqué al cuadro, intrigada, y toqué suavemente los dedos de la mujer. La mano se movió y envolvió la mía con sumo cuidado. Tiró suavemente de mí, invitándome a entrar en aquel frondoso bosque y la fuente de los álamos, en aquella leyenda de Becker. Alba y yo. Mis ojos se llenan de lágrimas a la vez que intentaba resistir el dolor. Alba y yo habíamos recuperado las obras de Becker después de tantos años en el olvido. Las habíamos adaptado, ilustrado, y ahora habían cobrado vida. Me dejé llevar y entré en un mundo de leyenda, dejando atrás una historia donde todo se había acabado.